es un ataque brutal a la figura de Pedro Sánchez y una amenaza sin precedentes que podría marcar el fin de su carrera política. No solo es incapaz, sino que su desinterés por salvar vidas lo convierte en un peligro para la nación. Atención, seguidores de política en primera línea. Lo que están a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ven la política en España. Y no estamos exagerando. Esto es mucho más que un escándalo, es un ataque brutal a la figura de Pedro Sánchez y una amenaza sin precedentes que podría marcar el fin de su carrera política. En este vídeo vamos a hablar sobre un hecho tan impactante que ni el mismo Pedro Sánchez se lo habría imaginado. El rey Felipe VI, en una conferencia reciente, humilló públicamente a Pedro Sánchez como nunca antes se había visto en la historia de España. Y lo que dijo no solo ha dejado al presidente en shock, sino que está haciendo temblar los cimientos del gobierno. El tema del que vamos a hablar hoy es más grave que nunca. Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno de España, está enfrentando una crisis sin precedentes, y lo peor de todo, esta vez no podrá escapar. Lo que acaba de suceder en la conferencia que todos estaban esperando ha revolucionado todo. Felipe VI, el rey de España, acusa directamente a Sánchez de ser responsable de miles de muertes y de una negligencia criminal tras lo ocurrido con la tormenta Dana. Pero lo que más sorprende es que el rey no se quedó solo en las palabras. Felipe VI declaró abiertamente que Pedro Sánchez debería ser mandado a la horca, por el desastre de la Dana y las más de 500 víctimas que dejó a su paso. Es un crimen lo que hizo, y este hombre debería pagar por ello. No hay justicia sin consecuencias, dijo Felipe VI ante una multitud atónita. No solo es incapaz, sino que su desinterés por salvar vidas lo convierte en un peligro para la nación. Esas fueron las palabras exactas del rey al referirse a Pedro Sánchez. Este no es solo un llamado a la justicia, es una condena directa. La respuesta es espantosa, pero más real que nunca. La tormenta Dana no solo fue un desastre natural, fue una catástrofe anunciada. Pero lo más aterrador es que Sánchez, con total indiferencia, dejó a más de 500 muertos a su paso. Mientras Valencia, Castellón y Alicante se hundían en las aguas, mientras la gente gritaba por ayuda, el gobierno de Sánchez no reaccionó. ¿Dónde estaba Pedro Sánchez cuando las víctimas de la Dana necesitaban su apoyo? ¿Qué hizo mientras miles de españoles se ahogaban? La respuesta es clara, nada. Sánchez dejó que la tragedia siguiera su curso, desatendiendo los llamados de socorro y retrasando la respuesta del gobierno, lo que hizo que las pérdidas humanas se dispararan a niveles escalofriantes. Ahora, tras la humillación pública del rey, las preguntas son inevitables. ¿Cómo pudo Pedro Sánchez dejar que esto ocurriera? ¿Cómo pudo ignorar el sufrimiento de su propio pueblo? Felipe VI no se anduvo con rodeos, no basta con que este hombre siga en el poder. La historia no puede permitir que alguien tan irresponsable siga tomando decisiones que cuestan vidas. ¿Y qué más dijo el rey? La justicia no puede ser ciega, y si no hay consecuencias, España perderá toda esperanza en su futuro. Esas palabras de Felipe VI son como un veredicto de muerte política para Pedro Sánchez. El mensaje es claro, no hay perdón para aquellos que anteponen sus intereses personales a la vida de sus ciudadanos. Felipe VI, al igual que muchos de nosotros, está cansado de la falta de respuestas y de la incompetencia de este gobierno. ¿Pero esto es todo? No. Esto es solo el comienzo de una guerra política que podría derribar por completo a Sánchez. Las consecuencias de lo que dijo el rey se están sintiendo por toda España, y hay más que está por llegar. La humillación que Pedro Sánchez acaba de recibir no es un simple golpe de prensa, es un ataque directo a su autoridad y a su legado como presidente. Desde el momento en que Felipe VI lanzó su feroz condena, las puertas de la prisión parecen mucho más cerca para Sánchez. Pero la situación no acaba ahí, porque este escándalo podría ser solo el principio de algo mucho más grande. En el siguiente segmento, hablaremos de las implicaciones políticas y legales que este conflicto con Felipe VI podría tener para Pedro Sánchez. ¿Será este el último clavo en el ataúd de su carrera política? Y lo más importante, ¿será llevado a juicio? ¿Debería Pedro Sánchez enfrentar juicio por su negligencia y ser condenado por el desastre de la Dana? Lo que está en juego es mucho más que su carrera,
es el futuro del país y la justicia para todas las víctimas de esta tragedia. No se vayan. Queda aún lo más impactante. Este escándalo que está sacudiendo los cimientos de la política española. Lo que Felipe VI le dijo a Pedro Sánchez no es solo una humillación pública, es una declaración de guerra política que está poniendo en duda el futuro del presidente, y posiblemente, de toda su administración. Pero lo que está por suceder es aún más aterrador. La sombra de la cárcel está más cerca que nunca para Pedro Sánchez. Desde el momento en que el rey Felipe VI acusó directamente a Sánchez de ser responsable de la catástrofe de la Dana y de la muerte de más de 500 personas, la presión sobre el presidente ha alcanzado niveles insostenibles. Es una acusación tan grave, tan devastadora para su imagen y su futuro, que muchos se preguntan si esta será la última vez que Pedro Sánchez pisa la Moncloa. Lo que sucedió en esa conferencia no es solo un choque de poder entre la corona y el gobierno, es un juicio político abierto que podría llevar a Sánchez directamente a los tribunales. La justicia está clamando por una respuesta. Lo que Felipe VI dejó claro es que lo ocurrido en Valencia y en otras zonas afectadas por la tormenta Dana no es solo una tragedia natural, sino un desastre provocado por la ineptitud y la negligencia de un gobierno incapaz de proteger a su propio pueblo. El rey, en un acto de valentía sin precedentes, ha puesto a Sánchez en el punto de mira de la justicia, al decir que debería ir a la cárcel por lo que ha hecho. ¿Cómo es posible que un presidente pueda ignorar una crisis de tal magnitud y dejar que cientos de personas mueran mientras él permanece indiferente? La respuesta es clara: Sánchez no solo es culpable de negligencia, sino de una desidia criminal que ha costado la vida de miles de españoles. ¿Qué hizo Sánchez durante esas horas cruciales en las que la tormenta Dana arrasaba el país? Nada. No reaccionó. Mientras las lluvias torrenciales inundaban calles enteras, las personas pedían ayuda desesperadamente, y los recursos escaseaban, Pedro Sánchez, en lugar de movilizar a los equipos de emergencia, en lugar de enviar ayuda inmediata, se fue de vacaciones. Así es. Vacaciones mientras España se ahogaba en su propia desesperación. ¿Cómo es posible que un líder del país se permita la irresponsabilidad de ignorar a su pueblo en su momento de mayor necesidad? Las consecuencias de su inacción fueron catastróficas, y las más de 500 muertes que dejó a su paso la tormenta no pueden ser olvidadas ni justificadas. Felipe VI, en un pronunciamiento tan contundente como histórico, ha dejado claro que no solo se trata de una crisis gestionada de manera ineficaz. Lo que el rey está diciendo es que esto fue un asesinato indirecto por omisión, y que no hay excusa para lo que hizo Sánchez. La historia no perdonará la tragedia que provocó. Sánchez está acabado políticamente, pero la justicia podría ser mucho más severa. No estamos hablando de un simple escándalo que hará temblar las encuestas, estamos hablando de un crimen político que podría llevar a Pedro Sánchez directamente a la prisión. Las pruebas de su negligencia son claras, y lo peor es que cada día que pasa, más y más voces están pidiendo su cabeza. La oposición, los medios de comunicación, y hasta sectores de su propio partido están comenzando a entender que este gobierno no puede seguir en pie. Los tribunales ya están comenzando a investigar las posibles responsabilidades penales de Pedro Sánchez por su irresponsabilidad criminal. Y lo que es aún más aterrador, hay quienes están pidiendo que se le lleve hasta la horca. Sí, escucharon bien, la horca. Después de la humillación pública de Felipe VI y el desmoronamiento de la credibilidad de Pedro Sánchez, algunas voces en el Parlamento y en los tribunales han comenzado a sugerir que la pena por sus crímenes debería ser ejemplar, y eso no incluye solo una posible sentencia de cárcel. ¿Qué tal una condena ejemplar para el desprecio a la vida humana que Sánchez mostró al desentenderse de la tragedia de la Dana? Las comparaciones con las peores figuras políticas de la historia no se han hecho esperar, y Pedro Sánchez está siendo descrito cada vez más como un líder sin escrúpulos, sin alma y sin capacidad de empatizar con las víctimas. Las consecuencias políticas y judiciales de esta humillación son tan grandes que muchos creen que el fin de Pedro Sánchez es inevitable. Lo que el rey Felipe VI ha hecho no es solo una declaración de rechazo hacia la gestión de la Dana, es un golpe mortal a su legitimidad. Los sectores más conservadores y críticos del gobierno han comenzado a organizarse, pidiendo acciones legales contundentes contra el presidente. La justicia popular ha sido desatada. Las manifestaciones pidiendo su destitución son cada vez más grandes y más fuertes.
Y si esto llega a los tribunales, no solo será un juicio por negligencia, será un juicio por crimen contra la humanidad, si se demuestra que la muerte de tantas personas fue evitable, pero no se actuó a tiempo. Y muchos ya ven a Sánchez como el culpable absoluto. No es solo una cuestión de humillación pública o pérdida de apoyo, lo que está sucediendo con Pedro Sánchez es que la justicia lo está alcanzando. Las puertas de la cárcel se abren lentamente para él. La presión internacional también comienza a crecer, y España se ve como un país incapaz de cuidar a sus propios ciudadanos cuando están en su momento de mayor vulnerabilidad. Y si el rey Felipe VI lo ha señalado, ahora todos los ojos están puestos en los tribunales, que ya están comenzando a dar pasos para llevarlo a juicio. Las acusaciones no solo son políticas, son de responsabilidad directa en un desastre que ha dejado miles de víctimas. Si Pedro Sánchez cae, caerá con él todo un sistema de mentira y corrupción que ha intentado manipular la verdad a favor de unos pocos. El pueblo español está despertando y lo que acaba de suceder con Felipe VI es solo el inicio de una nueva era para la justicia en España. Y, si la justicia se hace real, el reino de Sánchez se derrumbará, y con él, las esperanzas de seguir adelante con un país gobernado por la incompetencia. Este es el momento de alzar la voz. Si estamos unidos, si exigimos lo que es justo, ningún Pedro Sánchez podrá seguir destruyendo España con su ignorancia y su desinterés por las vidas humanas. No podemos quedarnos callados. La justicia, la verdad y la libertad deben prevalecer. Es hora de tomar acción.